Esta parábola de las bodas del rey es una parábola que habla acerca de la necesidad de estar saliendo, invitando a gente a unirse a Cristo, a creer en Cristo y prepararse para esas bodas del Cordero, de lo cual leímos y estudiamos en el libro de Apocalipsis. Dios quiere que la gente se acerque a Él y que crea en Cristo. Y cuando Cristo vino a esta tierra, justo Él vino a los judíos lo rechazaron, maltrataron a algunos de los siervos que Dios había mandado en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, a Juan el Bautista y a otros. Y Cristo envió al apóstol Pablo y a muchos otros a ir a esparcir el Evangelio a toda criatura. Y hay muchas lecciones para nosotros como mensajeros de Jesucristo para salir a compartir el Evangelio a otros. Es interesante que una boda es una unión de dos personas, la unión más íntima, digamos, que hay en esta tierra, aún más íntima que una relación y una unión entre padre e hijos, es el matrimonio, es una boda y es hermoso. Dios quiere tener una relación íntima con cada uno de sus criaturas, que cada ser humano. Y nosotros somos mandados a salir a invitarlos a creer en Cristo y acercarse a Cristo y aceptar su invitación. Vemos primero la invitación del rey. Mire en el versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. No se olviden en el estudio de las parábolas que esta frase es semejante, el reino de Dios es semejante, es una comparación. Hay algunas parábolas que son contrastes. No es una comparación, no es similar, es al contrario. Como la viuda que va al juez injusto reclamando que le ayude con su necesidad. No dice el reino de Dios es semejante. Da la parábola de la mujer que insiste y busca alguna ayuda del juez injusto y dice, cuánto más nuestro Padre Celestial hará justicia para nosotros. O sea, es un contraste aquí, es una comparación. La relación íntima de un esposo y una esposa es un ejemplo de la relación que Dios quiere tener con cada uno de sus hijos. El rey está preparando una boda y manda a sus siervos a salir a los convidados, a los que él había invitado, los que deberían participar de esa boda. Y dice en versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dios quiere que el mundo conozca a Cristo y que entre en una relación personal con Él y que forme parte de su iglesia. La Biblia describe la relación entre la iglesia y el Hijo como la esposa de Cristo. Y el Padre está preparando una gran fiesta en el cielo donde Él va a unir su iglesia con su Hijo por toda la eternidad. En el libro de Efesios dice así en capítulo 5, lo pueden anotar. Dice, grande es este misterio, hablando del esposo y la esposa, mas yo digo esto respecto de Cristo
y la iglesia. Primero Tesalonicenses dice que Cristo viene a buscar a su iglesia. Y cuando uno estudia las costumbres de aquel entonces en el Medio Oriente, entre los judíos, de las bodas, hay unas grandes similitudes acerca de su venida para llevar la iglesia a la morada que Él está preparando para la iglesia. Y una pareja judía donde el esposo se comprometía en ir a buscar a su esposa, iba a preparar un lugar para poder vivir en matrimonio, y la sorprendía en el momento que ella por ahí no esperaba y la llevaba, y había una gran fiesta. Él manda a sus siervos a invitar y buscar a los invitados, a los convidados, y anunciar que ya está todo listo para las bodas. Pero para la tristeza de este rey y para la tristeza de los siervos, los convidados no quisieran ir a las bodas. Cuando Cristo vino a la tierra, Él vino a buscar y a salvar a lo que Él había buscado, lo que Él estaba buscando. Y lamentablemente los judíos no lo recibieron a Él, no creyeron en Cristo como el Mesías. No era como ellos esperaban, no era una persona que esperaban, era muy humilde, no era un hombre que demostraba poder para dar vuelta al dominio romano. Y dice la palabra de Dios que Cristo vino a la tierra, era una luz verdadera, que alumbra a todo hombre en Juan capítulo 1. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los judíos lo rechazaron y terminaron matándole a Él en la cruz. La primera lección que debemos aprender de esta parábola, para nosotros que estamos compartiendo el mensaje del Evangelio, es que muchos van a rechazar el Evangelio. Muchos no van a querer escuchar la palabra de Dios o conocer a Cristo. Van a tener sus excusas, van a tener sus razones, y necesitamos tener paciencia con ellos. No tenemos que enojarnos, no tenemos que rechazarlos, no tenemos que decir, bueno, si no les interesa, ahí ustedes. Tenemos que tener paciencia. Este rey tenía paciencia y muestra realmente la paciencia de Dios. Porque los primeros siervos fueron y dice que no quisieron. Mire en Mateo capítulo 22 lo que dice en el versículo 4. Dice, después de que no quisieron venir, dice, volvió a enviar, ¿qué dice? Otros siervos. Les da más oportunidad para que vengan a sus bodas. Dicen, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Cuando salieron a invitar y anunciar la invitación que ya habían hecho a los convidados, los que ya se estaban preparando, ya sabían que iba a haber una boda, que había preparación previa, de repente les avisa, pero si maté los animales, está todo cocinando, tienen que venir, los apura. Insiste, qué paciencia del rey, de no enojarse, de no rechazarlos. Tiene paciencia y sale y envía más siervos y los apura.
Hermanos, tengan paciencia con aquel compañero, con aquellos familiares, con aquellos amigos que no quieren saber nada del Evangelio. Hay que tener paciencia. Hay que sembrar la semilla como cantamos del Evangelio. Hay que regar la semilla. Y a veces van a tardar meses, van a tardar años y quizás tarde toda una vida para que la persona acepte a Cristo o que acepte la invitación a creer en Cristo como su Salvador. Necesitamos paciencia. Cristo tuvo mucha paciencia cuando estuvo en la tierra. A veces los judíos le trataron muy mal. Estaban siempre al acecho, tratando de atraparlo, tratando de hacerle pasar vergüenza. Y sin embargo, él, fiel a su llamado a venir y morir en la cruz, siguió con paciencia y amaba a la gente. Y cuando los miraba como un pastor sin ovejas, que dice la palabra de Dios, fue conmovido a misericordia. No se cansen, hermanos, de sembrar la semilla, de esperar con paciencia a aquel que necesita a Cristo. Es impresionante la paciencia de Dios para con el ser humano. Aún Cristo, cuando estaba en la cruz, que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No comprenden realmente lo que están haciendo. Y yo les aseguro, hermanos, que como estos siervos no comprendieron lo que estaban perdiendo en esa boda, haciendo excusas, la gente alrededor nuestro no entiendan lo que están por perder, lo que está en juego, su alma. Y no solamente su alma en cuanto al perdón de los pecados, pero su estado eterno en el infierno. Si no creen en Cristo y no aceptan la invitación de acercarse a Cristo. Vemos la invitación y la paciencia del Rey. Pero vemos número 2, vemos el rechazo. El rechazo. Dan las excusas que dieron a ese rey. Mire lo que dice en Mateo capítulo 22. Dice, Él les dice que estaban todos preparados. Pero en versículo 5 dice, mas ellos sin hacer caso, aún con el apuro, con la insistencia, aún sabiendo, porque eran convidados, entendieron que iba a haber un casamiento. Dice la palabra, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Él está describiendo la reacción de los judíos. Durante años fue anunciado la venida del Mesías. Ya tenían preparado su mente. Ya habían sido instruidos de que Cristo iba a venir. Tendrían que haber esperado con anticipación que el Mesías llegaba. Y cuando alguien decía, como Cristo decía, y hacía los milagros, tendrían que haber creído en Cristo como su Mesías, lo rechazaron. Y aquí vemos las excusas. Se fueron para sus labranzas, para sus negocios. Estaban más interesados en las cosas materiales, sus actividades personales, que en ir y participar de esas bodas. Cuando uno habla con otros de Cristo, dan sus excusas. No, yo soy de otra religión. Ya me criaron de otra manera. Ya tengo otra creencia. Y realmente no me interesa. Y eso es llamativo. Esa frase que muchos comparten muchas veces. No me interesa. O sea que ellos, no es que fueron criados de otra manera. Es que ellos no quieren.
Y eso es lo que dice acá. No quisieron oír, no quisieron ir a las bodas. Y aún mataron a algunos de los siervos. En la historia de Israel, Dios con su paciencia envió profetas y algunos de los profetas fueron matados a manos de los judíos en rechazo a sus mensajes, su mensaje de destrucción. Hermanos, no se desaniman cuando la gente da sus excusas, cuando la gente pretende, bueno, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo creo que no creo en Dios, creo en la evolución. En realidad, la razón por la cual están rechazando no es que creen otra cosa, no es que fueron criados de otra religión. Están rechazando porque su corazón está endurecido. Aún con la dureza de su corazón por el pecado, deberíamos tener paciencia, hablarles de Cristo. Qué bendición ver el cambio en la vida del apóstol Pablo. Él creía en Dios. Él era muy ferviente en su religión. Cuando él veía a los creyentes morir por su fe, les tocó el corazón. Le causó un impacto. Por eso también en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, cuando él escuchó la voz de Dios que le habló a él, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, aquel que estás persiguiendo, a Cristo. Y Cristo le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Hablando de la práctica de la gente del campo, que cuando el animal no quería moverse, tenía una lancita, tenía un palito con una punta en la punta, bien afilado, que lo daba para que se moviera y para que continuara. Dios estaba dándole esos puntazos, le estaba convenciendo de su pecado y de la realidad. Y él estaba pateando, como pateaba el animal contra este aguijón, contra este palito. Él estaba pateando en su conciencia. Pero cuando él se dio cuenta en ese momento, escuchando esa voz, él creyó en Cristo porque ya estaba ahí observando, escuchando y se dio su corazón a Dios. Dejó de resistir la obra del Espíritu Santo. Y eso debería ser la oración nuestra. Que por más que resistan, por más que se enojen, por más que insisten que son de otra religión, de otra creencia, deberíamos orar por ellos para que ceden su corazón. Hablarles y ganarles por Cristo con nuestra conducta, con nuestro amor. Bien plantando la palabra, explicando la palabra, porque nadie puede ser salvo sin la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que compartir el mensaje, pero tenemos que mostrarles amor y paciencia y misericordia, aun cuando rechazan y se enojan. Vemos el rechazo de ellos con sus excusas, con sus actitudes materialistas. El rey se enojó y mandó su ejército. Eso es una descripción de lo que iba a pasar después de esta parábola en unos años futuros, que Jerusalén, la ciudad de los judíos, iba a ser destruido y quemado por un ejército, el ejército de los romanos. Iba a venir y destruir por completo la ciudad. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo, rechazaron el Evangelio, rechazaron el Mesías y rehusaron a creer en su Mesías. Y Dios los iba a juzgar. Y vemos la invitación del rey, vemos las consecuencias, o sea,
vemos el rechazo de los invitados y vemos también la invitación abierta. O sea que la boda va a acontecer. Va a haber una boda. Va a haber algunos que participan de esa gran fiesta en el cielo. Entonces el rey manda a sus siervos a los no convidados, a los que no habían escuchado de la boda y la invitación, y los envía a ellos. Y hay una gran cosecha, hay una gran respuesta de gente que se acerca a las bodas de ese rey. Miren versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas de la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Mandó sus siervos a los caminos, a las salidas de los caminos, a invitar a los que estaban ahí. Cristo envió el mensaje del Evangelio primero a los judíos y insistió con sus apóstoles que envíe el mensaje, que hable primero a los judíos y luego a los gentiles. El apóstol Pablo varias veces en el libro de Hechos fue directamente a la sinagoga a hablar de Cristo a los convidados, a los que estaban supuestamente preparados para recibir el Mesías. Les habló de Cristo, les mostró en las Escrituras cómo Él, la vida, la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo cumplió las profecías, pero ellos lo rechazaron. Muchos de ellos, algunos creyeron. Entonces, ¿qué hizo? Fue a los que no fueron convidados, fue a los gentiles. Y les habló de Cristo. Y había una gran cosecha. El apóstol Pablo estableciendo iglesias locales en la obra de Dios en muchas ciudades. Había gente que recibió a Cristo. Hermanos, siguen fieles compartiendo el mensaje del Evangelio porque Dios puede dar una cosecha. Va a dar almas. No se desanimen. No dejan de hablar de Cristo. No piensen que todos son iguales y que todos van a rechazar el Evangelio. Hay algunos que van a creer. Hay que ser fieles al Señor. Quizás un vecino, quizás un familiar, quizás un compañero de trabajo o de la escuela. Sean fieles y háblenles a ellos de Cristo. Yo acepté a Cristo cuando tenía 17 años. Estudiando en un estudio bíblico para estudiantes. Y había un profesor de la escuela pública que enseñaba el Evangelio a los estudiantes. Y muchas veces cuando yo volvía a Estados Unidos, cada 5 o 6 años, a hablar con la familia, a hablar con la gente, yo le llamaba a ese hermano por teléfono. Yo lo encontré, buscaba su dirección, buscaba su teléfono, buscaba de alguna manera. Y varias veces él se mudó, pero yo lo encontraba. Y le llamé y le dije: muchas gracias por compartir el Evangelio. Soy misionero, estoy en Argentina, y me agradecía el agradecimiento. Y le preguntaba a él, porque durante años él enseñaba la palabra de Dios a los estudiantes. Y él me dijo, un poco con tristeza, me dijo: sos el único que ha seguido. Había otro que él pensaba que se convirtió a Cristo. Y por supuesto es lo que él sabía. ¿Quién sabe quién seguía a Cristo y cuánto fruto él tenía? Pero por lo que él sabía o algo, él me decía: sos uno de los únicos que está siguiendo. Hermanos, hay que ser fieles,
Porque siendo fiel en el trabajo, siendo fiel en el barrio, si hay uno solo que acepte a Cristo, vale la pena a seguir fiel y hablar a ellos de Cristo. Y uno nunca sabe quién va a aceptar a Cristo. Me encanta lo que dice en Mateo 22 aquí. Dice en versículo 10, dice, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todo lo que hallaron, juntamente malos y buenos. Me encanta esta frase, malos y buenos. ¿Sabe cuál es la tendencia de muchos creyentes? De juzgar antes de hablar. Y dice, no, él es buenito. Seguramente él va a recibir a Cristo. Quizás a él le interesa la religión. No, este es malo. No, es malísimo. ¿Qué le voy a hablar a él de Cristo? Le voy a hablar a él y se va a reír, se va a enojar, por ahí se pone agresivo. Hermanos, ustedes no saben cuántas veces hemos hablado con gente que por ahí, por afuera parecía gente muy mala, pero muy educada, muy buena. Por ahí recibieron el folleto, escucharon con atención. Y la gente buena, religiosa, no me interesa. Ya tengo mi religión y sigan. Hermanos, no juzgan. Y tampoco juzguemos al revés. No, eso es una religiosa que no va a escuchar nunca. Hablemos con los buenos y con los malos. Con la gente grande, la gente joven. Hablemos con todos. Sembremos la semilla del Evangelio. No importa su apariencia, no importa su trato, no importa cómo se ve. Hablemos a otros de Cristo, los buenos y también a los malos. Ahora, había algo un poco inusual para nosotros en esta parábola. ¿Por qué? Porque llega el rey y entra en las bodas y de repente ve una persona que no está vestida para la boda. Y uno dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Puede ser que alguien llegue al cielo y que Cristo le mire y dice, ¿qué haces acá? No tenés que estar acá en el cielo. Vos vas al otro lado, vos vas abajo. ¿Qué te hizo pasar? Pedro, ¿dejaste pasar a alguien acá que no le corresponde? Por supuesto que no. En aquel entonces había gente muy pobre. Y era una costumbre cuando llegaba a las bodas especiales que la persona que tenía la boda proveía ropa digna de una boda para algunas visitas. En este caso, ¿qué hizo el rey? El rey mandó los siervos, ¿a dónde? A las calles. A los no convidados. No estaban esperando ir ese día a una boda. Entonces, cuando los invitó, llegaba a la boda. Y cuando entraban en la boda, se les fue presentada ropa digna de una boda para participar de esa boda. Pero se ve que esta persona invitada rehusó la vestimenta y quiso entrar como venía. Quiso entrar y participar de la boda a su criterio, a su manera, a su forma de pensar, no como correspondía. Y eso habla de la persona que por ahí se acerca a Cristo, escucha la palabra de Dios. Y por ahí están presentes en los cultos. Por ahí está en una familia de cristianos. Por ahí fueron criados en la escuela dominical. Pero nunca aceptaron a Cristo y nunca fueron vestidos con la justicia de Cristo, limpio por su pecado. Fue todo por la apariencia, por afuera, nada más. No hubo una relación personal con Cristo. Y quizás lo demás no lo sabemos, pero Dios sabe. Dios sabe tu corazón. Dios sabe mi corazón. Y Él va a juzgar según nuestra relación personal con Cristo. Si realmente conocemos a Cristo o no.
Quizás tu esposo conoce a Cristo, pero vos no. O tu esposa conoce a Cristo y vos no. O tus padres. Dios sabe, yo no sé. Yo no puedo juzgar. Pero les afirmo que Dios sí sabe. Y un día se va a aclarar delante de Él, en ese día de juicio. Cuando tiene un encuentro personal con Dios, Él va a declarar. En el momento de entrar en su presencia, Él va a decir, vos entrás en el gozo del Señor o vaya al infierno, porque nunca fuiste vestido con la justicia de Cristo, creyendo personalmente en Él. Dabas una apariencia, pero no fue algo real. Y este hombre fue echado fuera. Y dice la palabra de Dios, dice en versículo 13, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta frase ha sido muy mal utilizada por la gente. En esta parábola, ¿quiénes eran los llamados? Los que rechazaron al primero el mensaje. ¿Y quiénes son los escogidos? Los que recibieron el mensaje y los que fueron a las bodas aceptando la invitación. ¿Y quiénes son los escogidos hoy en el mundo? Los que creen en Cristo como su Salvador personal. Muchos son llamados, la verdad, todos son llamados a arrepentirse. Y es triste nosotros tener la angustia y la tristeza de llamar a otros a arrepentirse y verles rechazar la invitación y no creer en Cristo. Es un gozo ver la gente creer en Cristo y llegar a ser escogidos por Dios. Los que disfrutaron de la boda eran los que aceptaron la invitación. ¿Has creído en Cristo? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador? Parece que todos lo han aceptado. Puede ser que no todos. Y que haya algunos que saben en su corazón que realmente no son hijos de Dios. Necesitan arrepentirse. Necesitan confesar que sos pecador. Y que el único que te puede salvar y justificar de tus pecados es el Señor Jesucristo. Y así será vestido con la justicia de Cristo y será salvo. No nos cansemos de hacer el bien, invitando a la gente a creer en Cristo, hablando a la gente. Hay muchas excusas, hay muchas razones que parece que son de la razón por la cual, pero es que no quieren creer en Cristo. Hay que ser fiel, hay que ser paciente y hay que hablar con los buenos y con los malos, con todos, acerca de Cristo. Vamos a orar. Gracias.